partes, ¿está? Primero, hoy vamos a dar todas las enfermedades gingivales, ¿sí?, que se consideran, y después vamos a pasar a las enfermedades periodontales, ¿está? Ya les digo, es un tema, sí, bastante preguntado también. No por ahí la parte de la clasificación, que por ahí es, digamos, bastante larga, pero sí hay muchas cuestiones y hay, yo les voy a indicar ahora, hay tres enfermedades gingivo-periodontales que son las más importantes y que ellos hasta incluso dan prácticos de eso, de esas tres enfermedades, así que son las que más foco le vamos a poner, ¿están? No obstante, sí les recomiendo, obviamente, que como es lo único de enfermedad gingivo-periodontal que vamos a ver, les recomiendo que sí, obviamente, que lo estudien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dar todo lo que son las gingivitis, ¿sí? Y en la próxima clase vamos a ver periodontitis y ficha periodontal. ¿Está? Que es, ficha periodontal es cortito, ¿sí? Pero es importante, digamos, tenerlo en cuenta. Creo que en las bolillas no está ficha periodontal como sí, pero suelen preguntarles cómo se hace el examen de la gingiva, o sea, cómo se hace el examen gingival, los índices que se toman en cuenta y demás, ¿está? Con qué instrumentos se realiza, ¿sí? O sea, así que ficha periodontal por ahí es importante en ese sentido, ¿está? Bueno, vamos a iniciar entonces con este tema, ¿sí? De cada una de las enfermedades gingivo-periodontales vamos a ver qué causa la precede, la clínica y la histopatología. ¿Está? Para comenzar, acá tienen una imagen, ¿no es cierto? Donde ven cómo es la encía normal. Acuérdense nada más las características que ustedes seguramente en distintas materias lo han visto, ¿sí? El color es rosa pálido, ¿sí? Tiene forma de festón, ¿no es cierto? Terminan generalmente, ¿no es cierto?, en filo de cuchillo, ¿está? Los bordes son bordes agudos, no romos, ¿sí? Bueno, además también tiene un punteado muy característico, sobre todo en la encía que es adherida, ¿no es cierto? Ahí es donde se ve el punteado con ese aspecto muy característico que es de cáscara de naranja, ¿está? La encía no es lisa, no tiene que ser lisa, excepto la encía marginal, que es así, es lisa, pero la encía insertada, ¿sí?, generalmente tiene ese punteado muy característico que es en cáscara de naranja, le dicen, ¿no es cierto? Bueno, además de ese aspecto, de esa anatomía que tiene que tener la encía, esa forma y demás, el color, otra cosa muy importante es la secreción, ¿sí?, del surco, perdón, la secreción del líquido gingival, ¿está? El líquido gingival es un líquido que está acá, en el surco, está lubricando el surco, es un líquido rico en inmunoglobulinas, en proteínas de adhesión también, y ese líquido lava o limpia, digamos, constantemente el surco gingival, ¿está? Ese líquido en condiciones normales se secreta normalmente, ¿sí? Pero cuando hay un proceso inflamatorio, ¿sí?, sobre todo en la gingiva, que está afectando a la gingiva, ese líquido aumenta su secreción, ¿está? Al punto de que si esta encía estuviese inflamada, roja, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir es que cuando nosotros sequemos el borde de la encía con la pieza dentaria, ¿sí?, al secar, al ratito del secado van a ver cómo discurre ese líquido gingival, ¿está? Eso lo van a notar siempre y cuando la encía esté inflamada, ¿sí? Van a notar un aumento de la secreción de ese líquido, ¿está?
Muy bien, eso para tener en cuenta en cuanto a aspectos de la encía normal. Y fíjense, acá nada más, anatómicamente, cómo tenemos la gíngiva, ¿sí? En donde tiene una vertiente externa y una vertiente interna. ¿Está? El epitelio de la gíngiva tiene una vertiente externa y una vertiente interna. ¿Está? La vertiente interna forma lo que es el epitelio del surco. ¿Sí? Fíjense que está tapizando el surco gingival. Este espacio que ustedes ven acá es el surco gingival. ¿Está? Entonces, el epitelio de la vertiente interna está tapizando el surco. ¿Está? Entonces forma esta partecita que está acá, se llama epitelio del surco. ¿Sí? Y este epitelio más finito, fíjense, es mucho más finito, pero es un epitelio que está unido a la pieza dentaria, ese se llama epitelio de unión. ¿Sí? Que cuando hay periodontitis, ¿qué pasa con ese epitelio de unión? Se despega. ¿Está? Se despega, entonces las bacterias que están acá dentro del surco empiezan a ingresar, ¿sí?, al espacio periodontal. ¿Está? Y ahí se disponen, ¿no es cierto?, a destruir o a producir, desencadenar sería la palabra correcta, desencadenar el proceso inflamatorio. ¿Está? Muy bien. Bueno, entonces, histológicamente, acuérdense, tenemos vertiente externa, ¿sí?, donde está tapizado por un epitelio plano estratificado, ¿está?, no queratinizado o puede ser paraqueratinizado, ¿está? Y después tenemos una vertiente interna que está dividida, digamos, en epitelio del surco y epitelio de unión. Ambos son epitelios planos estratificados, no queratinizados. ¿Está? Ambos son ese tipo de epitelio. Nada más que funcionalmente hablando, uno es epitelio del surco y el otro epitelio de unión. ¿Está? Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta que tengan? Estos son todos aspectos normales, ¿sí? Muy bien. Bueno, a partir de acá, una vez que vimos cómo se presenta una gingiva normal, ¿no es cierto? Vamos a tener en cuenta, vamos a empezar entonces con esta primera parte, ¿sí?, que es gingivitis. ¿Está? Si ustedes tienen que dar un concepto de gingivitis, recuerden que es la inflamación, siempre todo lo que termina en itis, ¿sí?, este sufijo acá, indica que es un proceso inflamatorio. ¿Está? Entonces, pulpitis, gingivitis, periodontitis, ¿no es cierto? Todos nos están indicando que hay un proceso inflamatorio implicado. ¿Está? Con respecto a gingivitis, sabemos que es la inflamación del tejido gingival, ¿sí? Ese es el concepto, sin pérdida, ¿sí?, del tejido conjuntivo de inserción. ¿Está? Eso es la gingivitis. ¿Está? No hay compromiso del periodonto de inserción. ¿Está? Solamente es la parte gingival, la inflamación, ¿sí? No la parte periodontal. ¿Está? Generalmente, cuando hablamos de las gingivitis, siempre comienzan, ¿sí?, con este nombre, gingivitis, y tiene un apellido. ¿Está? Ese apellido, o sea, siempre es gingivitis y algo más, ¿no es cierto? Ese apellido que acompaña a lo que es la palabra gingivitis puede ser la causa que esté provocando, o sea, la etiología, ¿sí?, que esté provocando la gingivitis, la localización, la histología o la morfología. ¿Está? Por ejemplo, miren,
gingivitis, hay una que se llama gingivitis marginal crónica, ¿sí? Gingivitis y el apellido es marginal crónica, ¿no es cierto? ¿Qué nos está indicando esto? Nos está indicando, en primer lugar, la localización de la gingivitis, ¿sí? Que es de la encía marginal, ¿está? Y en segundo lugar, nos está indicando que es un proceso crónico, es un proceso inflamatorio crónico, de larga data, ¿está? Lo mismo acá, por ejemplo, gingivitis, otra vez, de la pubertad o del ciclo menstrual o del embarazo, ¿no es cierto? ¿Qué nos está indicando acá? La causa, la etiología que lo produce. ¿Está? ¿Sí? Que son, en este caso, son gingivitis asociadas a cambios hormonales. ¿Está? Gingivitis de la leucemia, ¿sí? Gingivitis inducidas por fármaco, por deficiencia de vitaminas, ¿está? Todo nos están indicando las causas, ¿sí? Muy bien. Después, por ejemplo, esta, fibromatosis gingival hereditaria. Bueno, esa, por ejemplo, nos está indicando que es una enfermedad gingival también, pero que es de causa hereditaria y que además, por esta palabra que dice fibromatosis, es una encía muy fibrosa, tiene muchas fibras, ¿sí? En el tejido, ¿está? Nos está indicando su histopatología. ¿Estamos? Y así sucesivamente. Siempre es gingivitis y un apellido, ¿está? Que lo acompaña. Que ya les digo, les va a dar indicios de cuál es la causa, cuál es la localización, o cuál es la morfología, o cuál es la histopatología de esa enfermedad. ¿Está? Muy bien. En cuanto a esto, bueno, si tienen alguna duda o pregunta, me avisan, ¿sí? O si no, vamos a continuar con la clasificación, ¿sí? Muy bien. Bueno, en cuanto a lo que es la clasificación, fíjense ustedes, ahí en realidad, esta es una síntesis de la clasificación de la Academia Americana de Periodontología. Esta es una clasificación que la tienen en cuenta, ¿sí? Creo que en periodoncia de cuarto o de quinto, no me acuerdo, dan esta misma, pero un poco más larga todavía, porque no es la síntesis en perio, ¿está? Pero acá está un poquito más comprimida y sin embargo sigue siendo larga la clasificación, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué hizo la Academia Americana? Lo que hizo fue dividir, ¿sí? Por un lado, a las enfermedades gingivales, ¿está? Y por otro lado, que vamos a ver en la próxima clase, a las enfermedades periodontales, ¿sí? Estas solamente afectan al tejido gingival, ¿sí? Al periodonto de protección gingival, ¿está? Y las periodontitis, acuérdense, va a afectar al periodonto de inserción, ¿sí? Va a haber pérdida del tejido de sostén de la pieza dentaria, lo cual va a llevar a una movilidad, ¿no es cierto? Y eso con el tiempo lleva a la pérdida del diente, ¿está? Eso aparte, eso para la próxima clase. Ahora, en este caso sí, solo afecta al periodonto de protección gingival, ¿está? O sea, solamente afecta a la encía, ¿estamos? Dentro de este grupo de enfermedades tenemos las enfermedades gingivales inducidas por placa dental y las enfermedades o lesiones gingivales no inducidas por placa. ¿Está? Esos son los dos grupitos dentro de esta clasificación. ¿Sí? Vamos a empezar con el primero. ¿Sí? Dentro de las enfermedades gingivales no inducidas por placa, ¿estamos? No inducidas por placa, tenemos aquellas que son asociadas a placa solamente, ¿sí? Que hay una solita y la más importante de todas estas, pero no es por,
a ver, no es la más importante, sino que es la más común de presentarse. ¿Está? Todas son importantes porque a todas hay que tratarlas, ¿no es cierto? Porque si no lleva a un deterioro de la salud del paciente. ¿Está? Pero esta es una de las más frecuentes, ¿sí? Entonces, esta primera, que es solamente asociada a placa dental, a placa bacteriana, digamos, esta es la gingivitis marginal crónica. ¿Está? Ya les digo, es una de las más frecuentes y solamente se da porque hay placa presente. ¿Está? El segundo grupo son las enfermedades gingivales, también inducidas por placa, pero se le agrega un factor más. Están modificadas por factores sistémicos, ¿sí? O sea, es la placa más el factor sistémico implicado, ¿sí? Entonces, dentro de estas tenemos las asociadas las asociadas al sistema endocrino, ¿sí? Que en este caso es gingivitis de la pubertad, del ciclo menstrual, del embarazo, de la diabetes, ¿sí? En este caso yo les digo, es placa bacteriana más estos factores sistémicos. ¿Está? ¿Sí? O sea, a la placa bacteriana que se acumula, ¿no es cierto?, se le agrega además un factor sistémico que está implicado. ¿Sí? Lo mismo pasa con esta que está asociada a discrasias o enfermedades sanguíneas. Por ejemplo, la gingivitis de la leucemia. ¿Sí? En este caso es la placa bacteriana más la leucemia que está padeciendo el paciente. ¿Está? Bien, ese es el segundo grupo. ¿Sí? Después hay otro grupito más que ya no son factores sistémicos implicados, sino modificados por medicamentos. ¿Está? Este era por factores sistémicos, este por medicamentos. ¿Sí? Están influidas por fármacos, ¿no es cierto? Y en este caso hay ciertos fármacos que ya vamos a ver, como la fenitoína, ciclosporina, nifedipina, anticonceptivos, que generan una gingivitis inducida por fármacos. ¿Está? O una gingivitis modificada por medicamentos. ¿Sí? Ya les digo, es la placa, siempre es la placa, más, ¿no es cierto?, ese medicamento que toma el paciente. ¿Está? Van a ver que alguno de estos, bueno, estos tres que están acá, que se los nombra, ¿no es cierto? Esos, por ejemplo, no se pueden eliminar, ¿sí? Esto no lo podemos sacar, no le podemos sacar estos medicamentos al paciente porque son los que lo mantienen con vida, ¿sí? Después sí hay otros medicamentos como los anticonceptivos, que eso sí se pueden ir modificando, ¿no es cierto? O cambiando, pero estos no, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo haríamos en esos casos, ¿sí? Cómo tratamos al paciente cuando se presenta con esa condición, ¿sí? Muy bien. Y el último grupito de estas que son inducidas por placa son las gingivitis inducidas por placas, pero modificadas por desnutrición. ¿Está? En este caso, por deficiencia de vitaminas. Más que nada, les dan un ejemplo acá, que es la vitamina C, el ácido ascórbico. ¿Está? La falta de ácido ascórbico produce esta gingivitis. ¿Está? Así que, acuérdense, dentro de las que son inducidas por placa tienen estos 4 grupos, ¿sí? Las que solo a placa, la modificada por factores sistémicos, por factores medicamentosos o por desnutrición. ¿Está? Esos son los 4 grupos dentro de las inducidas por placa. Hasta acá, ¿alguna pregunta, duda que quieran hacer sobre esta clasificación? Estas sí las vamos a ver todas, ¿sí? En realidad la más importante es la primera y a partir de esa se van desplegando ciertas características para la demás. O sea, siempre es la marginal crónica, por decirlo así, las características de la marginal crónica, pero después se le agrega alguna que otra
alteración, lesión, ¿no es cierto? Dependiendo de si es de la pubertad o si es por algún medicamento, o si es por la leucemia, o si es por falta de vitaminas, ¿está? Cada una tiene su particularidad, ¿está? Muy bien. El segundo grupo de enfermedades o lesiones gingivales son las no inducidas por placa. O sea, estas que vienen acá no son por placa, ¿está? No está el factor de placa implicado, ¿sí? Puede tener una gingivitis marginal crónica y se le agrega estas otras lesiones que ven acá, ¿está? Pero particularmente estas que están acá no son por placa bacteriana, ¿está? Son por otra causa, sí o sí, ¿está? Entonces, dentro de estas sí tenemos las de origen bacteriano específico, que tenemos, por ejemplo, las enfermedades o lesiones gingivales. Fíjense que acá ya no se habla de gingivitis en sí, ¿sí? Se habla de lesiones o enfermedades gingivales, ¿está? Entonces, en este caso, asociada al treponema pallidum, que es de sífilis, ¿no es cierto? Después, las de origen viral, por ejemplo, enfermedades o lesiones gingivales por infecciones de herpes virus, ¿está? Por ejemplo, una gingivoestomatitis herpética, ¿está? Que acá, fíjense, va a haber, en la encía se suelen formar como vesiculitas, ¿no es cierto? Que después esas vesiculitas se rompen, dejan la erosión, ¿está? No es por una placa bacteriana en sí, sino es por causa del herpes, ¿está? Del herpevirus. Después tenemos las de origen micótico, como por ejemplo las lesiones gingivales por Candida albicans, estamos. Las de origen genético, que es la única que vamos a ver, de todas estas, la única que vemos es la en esta sección, es la fibromatosis gingival hereditaria. ¿Está? Esta es de causa genética, ¿sí? Es la única que vemos que es de causa genética, hereditaria, ¿sí? Y la última, que son de origen sistémico, como los trastornos mucocutáneos, por ejemplo un líquen, que ya vamos a ver, o reacciones alérgicas. Estas son de origen sistémico, no tienen nada, ninguna de estas tienen nada que ver con la placa. Tienen su propia causa, no está sobreagregada la placa ni nada, ¿sí? Muy bien. Esa es la gran diferencia entre uno y el otro, una agrupación y la otra. Estas sí tienen sobreagregada la placa y estas no. ¿Está? Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta que tengan? Muy bien. Bueno, esta clasificación que tenemos acá es más práctica, ¿sí? Es para saber dónde está ubicada la gingivitis, dónde está localizada la gingivitis. Entonces tienen, por ejemplo, vamos a hablar de esto, gingivitis o periodontitis, ¿no es cierto? Localizada, ¿sí? Cuando afecta solamente algunas piezas dentarias, o la generalizada cuando afecta prácticamente todas. Quizás no todas, pero prácticamente, ¿está? Entonces ahí hablamos de gingivitis generalizada, ¿está? Por ejemplo, la gingivitis marginal crónica nosotros también la dividimos en localizadas si afecta solamente algunas piezas dentarias o generalizadas cuando afecta a todas, ¿está? Después, a su vez, tenemos la marginal, que afecta a la encía marginal, la papilar afecta a la papila interdentaria, y la difusa que afecta todas las encías. ¿Está? O sea, encía marginal, papila interdentaria y encía adherida o insertada. ¿Está? Fíjense, si yo vuelvo acá, la encía marginal es solamente esta, la que está libre, la que está despegada, ¿no es cierto? Esta partecita es la encía marginal, ¿está? Suele medir 1 a 3 milímetros,
¿está? Y después todo lo que viene debajo es encía insertada, ¿está? Y esto es la papila, obviamente. Esta es la papila interdentaria, ¿sí? Entonces, hay que mirar, ¿no es cierto?, cada una de esas partecitas para poder saber si está afectando solo encía marginal, solo encía, o ya se fue a papila interdentaria o ya, digamos, se expandió hasta la encía adherida. ¿Está? Muy bien. Y hay una más que se llama circunscripta, que tiene que ver con la formita que tiene la inflamación, ¿sí? Que la circunscripta es un agrandamiento gingival, ya sea sésil o pediculado, ¿está? Nosotros hace un tiempo vimos lesiones pseudotumorales, ¿sí? Que quizás hay que volver a tratar ese tema, o a manera de repaso, digamos. Y habíamos dicho que había unas lesiones pseudotumorales que se llamaban granulomas, por ejemplo, granuloma telangiectásico, granuloma gigantocelular periférico, ¿está? O hiperplasia fibrosa también, había otro, que agrandaba generalmente la encía, ¿está? Se producía como una tumoración gingival, ¿sí? Cuya base podía ser así, pediculada, ¿no es cierto? O podía ser también una base sésil, ¿no es cierto? O sea, anchita. ¿Estamos? ¿Sí? Recuerden, siempre que la base es estrecha, como en este caso, hablamos de base pediculada, ¿sí? Cuando la base es ancha, decimos base sésil, ¿está? Entonces, esos granulomas, ¿sí? Ya sea el granuloma telangiectásico, que ya lo vamos a ver en un ratito, les voy a hacer recordar un poquito de lo que vimos en lesiones pseudotumorales, eh, o el granuloma gigantocelular periférico, o una hiperplasia fibrosa, por ejemplo, ¿sí? Cualquiera de esos son así agrandamientos gingivales, cuando afectan a la encía, obviamente, son agrandamientos gingivales circunscriptos, ¿está? Ya sea de base sésil o pediculada, ¿sí? Como ven acá. Acuérdense, pónganle si quieren acá abajo, ¿sí? Como para que ustedes lo tengan en cuenta, que pueden ser las lesiones reactivas, ¿sí? Más que nada, el granuloma telangiectásico, el gigantocelular periférico y la hiperplasia fibrosa. ¿Está? Muy bien. Bueno, eso, fíjense, hasta ahora sabemos. Bueno, repasamos características normales de la gingiva. Sabemos lo que es gingivitis, ¿sí? Tenemos un concepto de gingivitis. Y después ya lo que vimos hasta ahora fue la clasificación nada más. ¿Está? O sea, fíjense lo largo, ¿no es cierto?, que es el tema, que solamente vimos, interpretamos, digamos, lo que es la clasificación de estas enfermedades gingivales. ¿Está? Esta clasificación continúa después con la parte de enfermedades periodontales, pero yo, con fines didácticos, lo que hice fue dividirla en dos partes, ¿está? Entonces, vamos a ver primero toda esta parte y después, en la próxima clase, continuamos con las periodontales, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta que haya quedado? Muy bien. Bueno, esto que les voy a contar acá es válido tanto para las enfermedades gingivales que vimos recién, todo el grupo este, es válido para esas, como también para las enfermedades periodontales, ¿sí? O sea, estos factores causales o etiológicos, como bien dice acá, es válido para los dos grupos, ¿sí?
Entonces, se dividen en factores etiológicos locales y generales. ¿Está? Dentro de los locales, el principal, el más importante, el irritante local, así le dicen, es la placa bacteriana. ¿Sí? Es más, en todo este grupo que ustedes vieron al principio de la clasificación, el irritante local principal es la placa. ¿Está? La placa bacteriana o placa dental. ¿Sí? Después se le puede agregar otros factores sistémicos, ¿no es cierto? Pero el irritante principal es la placa. ¿Está? Así que eso tengan en cuenta. En el apunte que yo les mandé tienen un concepto de lo que es la placa bacteriana, léanlo, ténganlo en cuenta. Yo creo que en varias materias, ¿no es cierto? Ustedes lo vieron, como una película o biofilm que está constituida principalmente por bacterias y que no solamente tiene bacterias, sino que esas bacterias se organizan, forman como un microambiente o microclima, ¿no es cierto? Ahí, donde tienen hasta nutrientes, canales de agua, o sea, es sumamente compleja la placa bacteriana. ¿Está? Es una película que se deposita sobre la superficie dental, es blanda, ¿sí? Y es fácilmente desprendible. ¿Está? La placa es así, ¿no es cierto? Pero acuérdense que actúa como irritante principal, ¿no es cierto? Por excelencia, y es el irritante local, ¿sí? Es el que está ahí dentro de la boca, no viene de otra parte. ¿Está? Sin embargo, si bien este es el principal, puede existir otros factores locales que predisponen también al acúmulo de esa placa. ¿Está? Acá tienen algunos ejemplos. ¿Sí? Fíjense la malposición dentaria, si bien acá vemos una boca impecable, porque este sí que no tiene placa bacteriana, pero sí estas malposiciones puede promover, ¿no es cierto?, al acúmulo de placa. ¿Está? Así que obviamente es un factor que predispone. ¿Sí? Este tiene una higiene impecable, este paciente, pero no obstante, no todos los pacientes son así. ¿Está? Después, además de la malposición, fíjense acá hay otro ejemplo, la mala higiene. Está la mala higiene bucal, donde se ve incluso materia alba, que es como restos, ¿no es cierto?, de alimentos, restos de pigmentos que provienen del café, del mate, ¿no es cierto?, que se adhieren a la superficie dental y dejan una superficie porosa, irregular, donde se acumula gran cantidad de placa también, ¿está? O predispone a la acumulación de placa, ¿está? Entonces, la mala higiene también, ¿sí? Obviamente que es un factor que predispone. Las cavidades de caries también, obviamente, se comportan como nichos, donde se acumula la placa. Las restauraciones, fíjense, esta es una restauración que incluso hasta está filtrada. ¿eh? Fíjense cómo las restauraciones también, al no estar bien contorneadas, no seguir bien la anatomía, ¿sí?, de la pieza dental, donde pueda quedar escaloncitos, ¿sí? O donde no hubo una buena, ¿cómo se diría?, adaptación del material con la pieza dental. Fíjense, esto no se tendría que ver los bordes, ¿está? Por eso cuando se hacen las restauraciones, se debe tallar un bisel, ¿no es cierto?, en el borde de la restauración. Un bisel es algo así, para que ustedes tengan en cuenta el día de mañana. A ver, supongamos que vamos a hacerle así a la pieza dental, ¿no es cierto? Y ustedes tienen la restauración, bueno, tienen la cavidad acá, ¿está? Entonces, ustedes no tienen que dejar la cavidad así, en ángulo de 90 acá, entre el borde, o sea, entre el esmalte y la cavidad, ¿vieron que queda un bordecito? Bueno, acá está en 90 grados el bordecito, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tallarle como una especie de bisel así. ¿Está? Cosa de que el bordecito se, digamos, como que se redondee, ¿no es cierto? Y hasta ese bisel, hasta ahí arriba del bisel, hasta ahí tiene que llegar la restauración cuando ustedes hagan. ¿Está? Entonces, no les tiene que quedar en ángulo de 90, ¿sí? Sino hacerle como una especie de bisel alrededor, ¿sí? Creo, y si no me equivoco, usaban una piedrita en forma de llama, muchas veces para hacer el bisel, ¿sí? Una llamita, digamos, pero no la llama gordita, no sé por qué le estoy dando esto, pero bueno, tengan en cuenta, no la llama gordita, sino la que es un poquito eh, más flaquita, ¿no es cierto? Bueno, con esa se hacía el bisel todo alrededor, al borde de la restauración. ¿Está? Y la pasta llega hasta ese bisel. ¿Está? Incluso se graba el bisel y todo, obviamente. ¿Está? Se acondiciona. Entonces, de esa manera no les va a quedar esta línea que ustedes ven acá. ¿Sí? ¿Sí? Porque ustedes van a subir un poquito más arriba la restauración. ¿Sí? Y de esa manera, los bordes de su restauración van a quedar soportados, ¿no es cierto?, por esmalte, que es un esmalte bien, digamos, bien conformado. Y va a impedir estas filtraciones o este acúmulo de placa bacteriana, que es lo que está generando en este caso, fíjense, este aumento de la papila interdentaria. ¿Está? Entonces siempre tengan en cuenta eso, ¿sí? La restauración tiene que estar lo más adaptada posible a la pieza dentaria, ¿sí? Bien contorneada y bien pulida. Eso es otra de las cosas que le iba a decir. ¿Sí? Bien pulida, cosa de que no quede una superficie porosa donde se... ¿Alguna duda o pregunta? Lo del bisel es para ustedes. Por ahí creo que en operatoria dental, bueno, a mí me preguntaron eso en su momento, eh, ¿sí? Que se hacía para que la restauración quede más estética. En realidad no es para estética en sí. Influye mucho, pero además de eso, hace esta buena adaptación. ¿Está? Eso aparte, ¿no es cierto? Aparte. Pero en esta parte de enfermedades gingivo-periodontales es muy importante que ustedes cumplan, porque si no sería una iatrogenia. ¿Está? Si ustedes hacen una mala restauración, sobre todo ahí en contacto con la gingiva, van a provocar enfermedades gingivales. ¿Está? Van a provocar gingivitis o periodontitis en el paciente. Y quizás el paciente no lo tenía. ¿Está? Así que por eso es importante. ¿Sí? Muy bien. Bueno, otro ejemplo es el cálculo. ¿Sí? Sabemos que cálculo dental es placa bacteriana calcificada. ¿Está? Pero bueno, al no hacerse una limpieza, no solo que el cálculo está actuando como irritante local, sino que como es rugoso, ¿no es cierto? Se acumula placa ahí, ¿está? Entonces, en ese caso, tengan en cuenta que el cálculo también es otro factor agregado o predisponente, ¿está? Esos son algunos ejemplos. Después hay más, el tabaco, ¿sí? También es un factor local que influye, la respiración bucal, el bruxismo, ¿sí? Todos esos son factores locales predisponentes, ¿sí? No obstante, acuérdense que el irritante local principal siempre es la placa. ¿Está? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Muy bien.
Bueno, eso eran todos los factores etiológicos. Ustedes obviamente le van a nombrar. Yo les explico para que se entienda. Ustedes principalmente van a nombrar estos factores si les llegan a preguntar. No es necesario que se pongan a explicarle uno por uno, sino simplemente ir nombrando cuáles pueden ser las causas. ¿Sí? De las generales, ahí tenemos, o sistémicas también llamadas, tenemos factores endocrinos, o sea, cambios hormonales o enfermedades, ¿sí? Hormonales, como por ejemplo la diabetes, ¿sí? El hipotiroidismo, el hipertiroidismo, ¿sí? ¿Qué otro? Bueno, los cambios hormonales durante la pubertad, el embarazo, durante el ciclo menstrual, ¿está? Entonces, los cambios hormonales o alteraciones hormonales actúan a nivel gingival, ¿está? Ya vamos a ver cómo. Bueno, la nutrición, obviamente, dijimos que hay una gingivitis, ¿no es cierto?, asociada justamente a la desnutrición. Por fármacos, por estrés, hay principalmente una asociada al estrés, que la vamos a ver la clase que viene, que se llama gingivitis úlcero-necrotizante. ¿Está? Esa es la única que es por estrés. Puede ser cualquiera de estas, ¿no es cierto? Puede ser que el estrés tenga que ver con la aparición de alguna enfermedad gingival, ¿no? Pero la que más ligada al estrés está es justamente la que se llama gingivitis úlcero-necrotizante aguda, ¿sí? O también llamada GUNA, ¿está? Esa es por estrés, ¿sí? Voy a ponerle acá para que ustedes ya vayan sabiendo, ¿sí? GUNA, ¿está? Después, bueno, tienen por herencia, ¿sí? Hay una solita que ya la vamos a ver, y por enfermedades hematológicas, por ejemplo, por leucemia, anemia, ¿está? Entre otras. ¿Sí? Nosotros vemos la de la leucemia. ¿Sí? Yo les voy a ir mostrando ejemplos, obviamente. Y, bueno, señalando, ¿sí?, qué factores son los que están implicados. ¿Está? Muy bien. Bueno. Esto, fíjense, hasta ahora tenemos qué es gingivitis, cómo se clasifican las enfermedades gingivales. Tercero, cuáles son los factores causales o etiológicos, cómo se dividen, ¿sí? Y cuarta información que van a tener en cuenta es el mecanismo de cómo se produce una enfermedad gingivo-periodontal. Ya les digo, los factores etiológicos, como este mecanismo que vamos a ver ahora, la patogenia, los dos son aplicables tanto a enfermedades gingivales como periodontales. ¿Está? Nada más que en la periodontitis ahí vamos a hablar de una patogenia que se llama formación de la bolsa periodontal, pero eso lo vamos a ver la clase que viene. ¿Está? Es lo único que cambia en la periodontitis. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver cómo se produce, cómo es el mecanismo en que se produce la enfermedad gingival, gingivo-periodontal. Se divide en 4 etapas, ¿sí? La etapa 1, 2 y 3 es para gingivitis. La etapa 4, que se llama lesión avanzada, y fíjense la imagen, esto ya es para periodontitis. ¿Está? O sea, de la 1 a la 3 es gingivitis y la cuarta ya es periodontitis. ¿Está? Ya van a ver por qué. La etapa 1 ocurre de 2 a 4 días de que la placa bacteriana está acumulada. ¿Sí? 2 a 4 días. Se llama lesión inicial o gingivitis subclínica. Si es subclínica, ¿qué es lo que pasa? No vamos a ver clínicamente. Subclínica les dice que no
no se manifiesta clínicamente, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver en esta etapa son cambios microscópicos de la gíngiva, ¿está? O sea, las alteraciones solamente lo vamos a ver microscópicamente, ¿está? Entonces, ¿qué ocurre en la gíngiva en la lesión inicial? ¿Sí? ¿Qué es lo que le pasa? Bueno, ocurren estos cambios. En primer lugar, vasculitis, que es cuando los vasos sanguíneos se dilatan muchísimo, se agrandan, ¿está? Y ocurre la marginación leucocitaria, ¿está? El primer paso de los fenómenos celulares de la inflamación, ¿se acuerdan la marginación? Bueno, eso es lo que ocurre, ¿está? Todos los cambios vasculares. Tienen el vasito sanguíneo así, y ahí pegaditos al endotelio, ¿no es cierto? Todos los leucocitos, ¿está? Uno al lado del otro. Eso es la vasculitis, ¿está? Eso ocurre en esta primera lesión. Después también van a haber exocitosis, ¿está? Exocitosis es cuando las células inflamatorias pasan del tejido conjuntivo al epitelio, ¿está? Si yo vuelvo un minutito acá, ahí. ¿Sí? Ustedes saben que este es el tejido conjuntivo, ¿no es cierto? Y acá están los leucocitos, ¿sí? Salen de los vasos sanguíneos, pasan al tejido conjuntivo y del tejido conjuntivo pasan al epitelio. ¿Está? Eso es la exocitosis. ¿Está? Del tejido conjuntivo al epitelio, eso es exocitosis. ¿Sí? Muy bien, ¿dónde estábamos acá? Muy bien. Otro cambio, vasculitis, exocitosis. ¿Qué más? Miren lo que empieza a ocurrir. Las células del epitelio del surco y del epitelio unión, ¿sí? Donde yo les había mostrado antes, estas celulitas que están acá, comienzan a secretar más cantidad de líquido gingival, ¿sí? Mucho más líquido gingival de lo normal, ¿está? Hasta el punto que discurre sobre la superficie dental, ¿está? Entonces, hay aumento de la secreción del líquido gingival, ¿sí? Y la última, mayor pérdida de fibras colágenas, ¿sí? Las fibras colágenas que forman parte de este tejido conjuntivo, ¿no es cierto?, se empiezan a destruir, a romper, a degradar, y la encía va perdiendo su firmeza. Vieron que la encía, cuando acá lo ven, ustedes bien firme, como que si ustedes la levantan a esta encía, se va a levantar perfectamente, no es que se va a romper, no está blandita, sino que es firme, ¿estamos? ¿Por qué? Porque tiene muchas fibras colágenas, ¿está? Tiene suficientes fibras colágenas que le dan esa firmeza como un aspecto de digamos, bien adherida, ¿no es cierto? El tema es que cuando se empiezan a perder esas fibras colágenas, a degradarse por la enfermedad gingival, la encía se va tornando blanda, ¿sí? Como esponjosa, blanda, ¿sí? Frágil, ¿está? Entonces, justamente esa encía, cuando uno ya empieza a ver que está blandita, esponjosa, ¿no es cierto?, nos va diciendo que hay mayor pérdida de fibras colágenas. Pero fíjense, desde la etapa inicial ya empieza a haber pérdida de fibras colágenas. ¿Está? Desde esa etapa ya empieza a haber. ¿Estamos? Así que ténganlo en cuenta. ¿Sí? Esos son los 4 cambios que ocurren. ¿Sí? Vasculitis, exocitosis, aumento de la secreción del líquido crevicular o gingival, es lo mismo, y ya empieza a haber pérdida de fibras colágenas del tejido conjuntivo de la gingiva. ¿Está?
En el apunte que yo les mandé tienen ahí funciones que cumple el líquido crevicular o gingival, es lo mismo. Por las dudas, si les llegan a preguntar qué funciones cumple ese líquido, entonces ahí ustedes tienen como para tenerlo en cuenta. ¿Está? Pero fíjense, cada uno de estos datos o de estos cambios que nosotros vimos recién, solamente lo van a ver microscópicamente. ¿Está? No lo van a poder ver clínicamente. ¿Estamos? Muy bien. En la etapa 2, ya pasaron 4 a 7 días de acumulada la placa, o sea, una semana ya. ¿Sí? Se llama lesión precoz o temprana, y acá sí ya empezamos a ver cambios clínicos. ¿Sí? Dentro de esos cambios clínicos, uno de los primeros que nos señalan que la encía está inflamada es el eritema, el enrojecimiento que ven acá, ¿sí? De la encía marginal principalmente. ¿Está? Entonces el eritema también va a empezar a haber hemorragia gingival, ¿sí? La encía va a estar sangrante. En realidad puede ser una hemorragia espontánea o provocada. ¿Está? En la lesión precoz o temprana, la hemorragia suele ser más bien provocada, ¿sí? O sea, cuando se cepilla los dientes o cuando pasamos una sonda periodontal, ¿sí? Ahí empieza a sangrar, ¿está? Pero si no hay estímulo, generalmente no sangra en esta etapa, ¿estamos? Y la pérdida de colágeno también es mucho mayor, ¿sí? O sea, llega a alcanzar una pérdida del 60-70%. ¿Está? Muy bien. Al principio, cuando estamos en el día 2 a 4, ¿sí? Los cambios microscópicos que se dan son del tipo de inflamación aguda. ¿Está? Acuérdense que la primera línea de defensa que tenemos, ¿no es cierto?, dentro de la inflamación, siempre es la inflamación aguda la primera que responde. ¿Está? Y después, pasado los 3, 4 días, ese proceso se vuelve crónico. ¿Está? Así que acá, en esta etapa 2, se va a producir un reemplazo del proceso inflamatorio agudo, o sea, de las células inflamatorias agudas, por las crónicas. ¿Está? Eso es lo que ocurre en esta etapa, ¿sí? Se va a ir reemplazando la inflamación aguda por la crónica. ¿Está? Eso en conclusión para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Además de los cambios clínicos que hemos dicho, el eritema, el sangrado, la pérdida de colágeno, ¿no es cierto? La encía se va a volver más blandita, ¿está? Más esponjosa. Pasa de una inflamación aguda, ¿no es cierto?, a una inflamación crónica. ¿Está? Muy bien. Tercera etapa, lesión establecida, ¿sí? Y bueno, acá ya pasaron 2 a 3 semanas de acumulada la placa, el proceso se volvió totalmente crónico, ¿está? Ya no quedan vestigios de inflamación aguda, solamente es inflamación crónica. Y fíjense algunos cambios que han ocurrido. Ya no está el eritema, el enrojecimiento, sino que ya la encía se vuelve azulada, rojo azulada, ¿sí? O violácea. ¿Está? O sea, lo que indica que hay cianosis o congestión. ¿Está? En esta etapa todavía llegaba una cierta cantidad de sangre, ¿no es cierto? Había una hiperemia, llegaba una buena cantidad de sangre. Acá ya no, acá la sangre ya no llega, sino que queda estancada en el tejido. ¿Está? Entonces se vuelve una sangre que es sucia, ¿no es cierto? Le diríamos nosotros, pero en realidad es carbooxigenada. ¿Está?
Cuando siempre que ven un tejido que está bien, bien rojo, es porque la sangre que llega al tejido es una sangre limpia, oxigenada. Es una hiperemia, ¿sí? Ahora, cuando ustedes ven que el tejido se empieza a tornar de un color más azulado, quiere decir que la sangre que se está estancando en el tejido es una sangre sucia, le diríamos nosotros, pero en realidad es sangre carbooxigenada, llena de metabolitos tóxicos. ¿Está? Por eso se lo ve de un color azulado o violáceo. ¿Está? Entonces acá hay congestión, ¿sí? Los vasos sanguíneos están congestivos, no hiperémicos. ¿Está? Es azulado, ¿sí? Hay generalmente sangrado espontáneo ya en esta etapa. No es que yo tengo que pasar una sonda para que sangre, sino empieza a sangrar espontáneamente en cualquier momento, ¿sí? Y cada vez la pérdida de colágeno es cada vez mayor, mayor secreción del líquido crevicular, ¿sí? Eso va aumentando de etapa en etapa. ¿Está? Las dos cosas van aumentando de etapa en etapa, ¿sí? La secreción del líquido y la pérdida de colágeno. ¿Está? Acá es un poquito más, acá es más todavía. ¿Está? Muy bien. Cada vez que vamos avanzando de etapa, todas las alteraciones que ocurrieron en la etapa anterior, ¿sí? Se aumentan mucho más en la etapa siguiente. ¿Está? Eso tengan en cuenta. Muy bien. Y en esta etapa comienza a ocurrir algo muy, muy particular, que es que el epitelio de unión comienza a desprenderse, ¿sí? Se empieza a desprender, ¿sí? Se empieza a desprender el epitelio de unión. No del todo, pero sí bastante, ¿está? O sea, este epitelio comienza a separarse, ¿sí? De la pieza dentaria. Una vez que se separa del todo, ¿no es cierto? Si se separa todo este epitelio, ¿no es cierto? Nos va a quedar así, el epitelio de unión, y ahí va a formar lo que es la bolsa periodontal, ¿está? Y va a comunicar todas las bacterias que están acá adentro, las va a comunicar, ¿no es cierto?, con el espacio periodontal, ¿está? En esta etapa, la 3, el epitelio de unión empieza a despegarse de la pieza dentaria, ¿está? Eso es lo que ocurre acá, ¿sí? Y en la última etapa, que ya les digo es periodontitis, en esta etapa van a ver, ahí sí, ya vamos a ver en la próxima, pero sí, ya va a ver, se va a desprender completamente el epitelio de unión y va a pasar a ser epitelio de la bolsa periodontal. ¿Está? Ya no se va a llamar epitelio de unión, sino epitelio de la bolsa. ¿Está? Se va a formar la bolsa periodontal, va a haber reabsorción ósea, va a haber retracción de las encías, ¿sí? Va a dejar expuestos los cuellos dentales, ¿está? Todo eso va a ocurrir, ¿estamos? Eso ya corresponde, ¿no es cierto?, a una periodontitis porque se está afectando el tejido de sostén de la pieza dentaria, ¿está? Y con el tiempo va a producir movilidad y pérdida, ¿está? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta que haya quedado de este mecanismo? Muy bien. Bien. Bueno,
Bien, de todas las gingivitis que vamos a ver ahora, ¿sí? Esta que les voy a mostrar acá es la que suelen preguntar más. Esta, la que más suelen preguntar, ¿sí? Porque, ya les digo, es la más frecuente. Esta se llama gingivitis marginal crónica, se da tanto en adultos como en niños. Esta, hoy yo les dije, esta puede ser localizada o generalizada. Esta, y bueno, digamos, es de la cual nos estamos refiriendo desde el principio, ¿sí? Los factores locales, ¿sí? Tanto el irritante local como los predisponentes, todos esos factores locales están asociados a esta gingivitis marginal crónica. No así los generales, porque esta gingivitis es local, o sea, es por factores locales, ¿sí? No tiene influencia de algún factor sistémico ni nada por el estilo. ¿Está? Ya les digo, esta gingivitis se presenta, su mecanismo es justamente la etapa 1, 2 y 3. Se presenta de esa manera. ¿Está? Las otras también, las demás también es por etapa 1, 2, 3, nada más que está influido algún factor sistémico. ¿Está? Esta no tiene ningún factor sistémico asociado. ¿Sí? Es solo por placa. Acá ustedes pueden ver una gingiva que está inflamada, fíjense con todos los aspectos que anteriormente habíamos dicho, el enrojecimiento, ¿sí? Bueno, en este caso no vemos sangrado, pero si nosotros estimulamos, ya sea con el cepillado o con alguna sondita, ¿no es cierto?, en la inspección, podemos notar el sangrado, ¿sí? En este caso provocado. Entonces, eritema, ¿no es cierto?, por la hiperemia, sangrado provocado, ¿sí? Presencia de placa, fíjense cómo hay placa bacteriana sobre la superficie dental, está. ¿En qué etapa ustedes dirían? ¿En qué etapa de la gingivitis creen ustedes que se encuentra? ¿La 1, la 2, la 3? En este caso. Que hay enrojecimiento, sangrado provocado. ¿Qué etapa ustedes dirían que se encuentra? La 3 podría ser. La 3, fíjense si el sangrado es provocado, que si yo tengo que pasar una sondita, ¿no es cierto?, para que sangre. ¿En qué etapa les había dicho yo que se daba ese sangrado provocado? O la hiperemia, por ejemplo, el enrojecimiento, el eritema. ¿En qué etapa está? En la 3 está la encía se encuentra cianótica, azulada. ¿Está? En cambio, en la 2, la encía está eritematosa, ¿sí? Roja. ¿Está? Y otra cosa, en la 2, el sangrado es provocado, ¿sí? Y en la 3, el sangrado es espontáneo. ¿Está? O sea que yo cuando paso una sonda, para la etapa 2, cuando paso una sonda, ahí sangra. ¿Está? No es que constantemente está sangrando, ¿sí? En cambio, en la 3 sí, ya el sangrado es mucho más espontáneo.
¿Está? ¿Eso se comprendió por las dudas? Bien, entonces tengan en cuenta, ¿sí? A partir de la etapa 2 es que nosotros podemos, ¿cómo se diría? Podemos comenzar a ver los cambios clínicos, ¿está? Porque en la etapa 1 no podemos, porque es todo microscópico. Entonces, a partir de la etapa 2 es que empezamos a ver los cambios clínicos. ¿Cómo nosotros sabemos si está en una etapa 2 o una etapa 3? Por dos cosas principalmente, ¿está? Dos cosas principalmente. Una, que la encía va a estar roja, eritematosa, va a haber un eritema de la encía, porque hay hiperemia, está llegando mucha sangre a la encía. Y dos, porque hay sangrado provocado, ¿está? O sea, fíjense que acá yo no estoy viendo que hay sangrado, ¿está? Yo no veo que discurre la sangre por la superficie dental, ¿está? O sea, acá lo que yo tengo que hacer es pasar una sonda, o quizás el paciente me diga, cuando me cepillo me empieza a sangrar, entonces ahí sabemos que es provocado el sangrado, ¿está? En cambio, si yo veo que la encía se empieza a tornar más cianótica, más azulada, me está indicando, ¿no es cierto?, que ya avanzó un poco más la enfermedad, y en ese caso el sangrado suele ser más bien espontáneo. O sea, de pronto empieza a discurrir, ¿no es cierto?, sangre por la superficie dental. ¿Está? Así es como me doy cuenta en qué etapa se encuentra, ¿sí?, una gingivitis marginal crónica. ¿Está? En el apuntecito que yo les envié, hay un cuadrito que no lo tengo acá en el Power, pero sí ténganlo en cuenta. Es un cuadrito que lo que hace es relacionar los cambios clínicos que ocurren en una gingivitis marginal crónica con lo que ocurre microscópicamente. ¿Está? O sea, qué cambios histopatológicos o qué cambios microscópicos ocurren para que se den esos cambios clínicos. ¿Está? Por ejemplo, les voy a dar 2 o 3 ejemplos de ese cuadrito. El eritema que ustedes ven acá, el enrojecimiento de la encía marginal y de las papilas. ¿Está? ¿Eso por qué se da? Porque hay una vasodilatación, ¿sí? Va a haber hiperemia, ¿sí? Y comienza a producirse angiogénesis, ¿está? Proliferación de vasos sanguíneos, ¿está? Entonces, por eso se vuelve roja la encía, ¿sí? Entonces, vasodilatación, hiperemia y angiogénesis, ¿está? Después, por ejemplo, otra relación, digamos. El sangrado, ¿sí?, que ocurre cuando ustedes pasan una sonda periodontal, ¿sí?, o que ocurre espontáneamente ese sangrado, ¿sí?, esa hemorragia que ocurre en la gingivitis marginal, ¿por qué se produce? ¿Qué es lo que pasa en la encía para que haya ese sangrado? Dentro del surco hay unas microulceraciones que ustedes cuando pasan la sonda o cuando se cepillan, estimulan esas microulceraciones y eso hace que sangre. ¿Está? A medida que va avanzando la enfermedad, esas microulceraciones son cada vez más grandes. ¿Está? Y por eso el sangrado de pronto se vuelve espontáneo. ¿Sí? Y así sucesivamente. La consistencia blanda de la encía. Fíjense que va perdiendo, en ciertos sectores va perdiendo el punteadito en cáscara de naranja. Por ejemplo, acá miren cómo está lisa prácticamente la encía en esta zona. Esa pérdida, esa desaparición del punteado, ¿por qué se produce? Por edema y por pérdida de las fibras colágenas. ¿Está? Entonces, así, en ese cuadrito ustedes tienen
la característica clínica de la gingivitis marginal crónica, ¿sí? Cada una de las características clínicas, y su correlación o su, digamos, su fundamento, su justificación histopatológica. ¿Está? Eso tengan en cuenta ese cuadrito. ¿Está? ¿Sí? Suelen preguntar. ¿Sí? ¿Sí? Los cambios clínicos y los cambios histopatológicos de la gingivitis marginal crónica. ¿Está? Bien. En cuanto a la histopatología, es bastante sencilla, tiene 4 cosas, la gingivitis marginal crónica. En primer lugar, fíjense, acá hay un fragmento de gingiva con un epitelio, bueno, plano, estratificado, no queratinizado, que es el epitelio común. ¿Sí? Y fíjense que acá tenemos 3 cosas. Faltaría una más, en realidad, pero bueno, le vamos a agregar. Primer cambio que sufre este epitelio es acantosis y papilomatosis. ¿Está? Segundo cambio que tiene el epitelio es exocitosis, ¿sí? Y después, adentro en el epitelio, ¿sí? En ciertos lugarcitos, vamos a agregarle uno acá. Ahí le agregué, ¿no es cierto? Que es espongiosis. Espongiosis. Espongiosis es edema interepitelial. ¿Está? O sea, acumulación de agua entre las células epiteliales. ¿Sí? Nosotros lo vimos dentro de lesiones elementales microscópicas. ¿Está? Ahí vimos la espongiosis. ¿Estamos? Entonces son esos 4 cambios. Acantosis, ese epitelio que recubre, ¿no es cierto?, a la gingiva, que la tapiza. Ese epitelio plano tiene acantosis, papilomatosis, espongiosis y exocitosis. ¿Está? Esas 4 cositas. ¿Sí? Y el corion, o sea, el tejido conjuntivo subyacente, va a tener infiltrado inflamatorio crónico, ¿sí? Linfocitos, plasmocitos y macrófagos, edema y congestión. ¿Está? Eso en el corion, en el conjuntivo subyacente. ¿Está? Muy bien. Eso es lo que presenta la gingivitis marginal crónica. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Sí. Ajá. Claro, porque, ¿sabes? La parte que más ellos relacionan es esta, cuando hablamos acá de la patogenia, ¿sí? Como en la primera etapa hay un proceso inflamatorio de tipo agudo y ya después en la segunda ese proceso inflamatorio agudo va cambiando a uno crónico, ¿está? Y ahí sí les pueden preguntar en la inflamación aguda qué células son las que responden, ¿sí? Que son los neutrófilos, ¿verdad? Y en la inflamación crónica, qué células son las que van a estar implicadas, ¿está? Sí, les pueden, o sea, pensando en esta patogenia, en este mecanismo, sí, les pueden hacer relacionar con inflamación aguda y crónica. Que de hecho eso es lo que ocurre. Siempre cuando empieza, ¿no es cierto?, la gingivitis marginal crónica, primero es aguda, ¿me entienden? Los primeros 3 días. Y después eso se va tornando a la cronicidad. ¿Está? Así es como ocurre. ¿Sí? Y fíjense que en este caso, en esta histopatología, si tenemos este tipo de infiltrado,
¿no es cierto? Nosotros ya estamos hablando de una inflamación crónica, ¿está? Si tuviéramos infiltrado de neutrófilos, polimorfos nucleares neutrófilos, estaríamos hablando todavía de la etapa, digamos, aguda, ¿está? Pero acá, como ya se encuentran linfocitos, plasmocitos, macrófagos y demás, ya se tornó a la cronicidad, ¿está? Por eso les hacen relacionar, ¿sí? ¿Se entendió por las dudas? Perfecto. Muy bien. Bueno, de gingivitis marginal crónica, creo que eso es todo. Sepan que es la más frecuente, que se da tanto en adultos como niños, que puede ser localizada, puede ser generalizada. La patogenia, o sea, el mecanismo, son las 3 primeras etapas que dimos anteriormente, ¿sí? Acuérdense esto de que pasa de una aguda a una crónica, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Y después, bueno, el cuadrito, ese ténganlo muy presente, que relaciona lo que pasa clínicamente con lo que pasa histopatológicamente. ¿Está? Y por último, la histopatología, ¿sí? Que es lo que ven acá. ¿Está? No, fíjense que no es mucho lo que tiene. ¿Sí? Tiene acantosis, papilomatosis, exocitosis, espongiosis, todo eso en el epitelio. Y en el conjuntivo, la inflamación crónica. ¿Está? Las células inflamatorias crónicas, edema, congestión, ¿no es cierto? Entonces, no es mucho lo que tiene histopatológicamente hablando. ¿Está? Y las que vienen ahora, ¿sí? Esta es la que más preguntan, ¿está? Las que vienen ahora son muy parecidas a estas. O sea, la histopatología es prácticamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? ¿Hay algún factor extra, ¿sí? Que está implicado? ¿Mm? Que a nosotros nos va a decir, bueno, esta gingivitis es la asociada a placa, ¿no es cierto? Pero está modificada porque la persona o está embarazada, o tiene diabetes, o qué sé yo, tiene leucemia, ¿está? Entonces se le agrega ese factor, ¿sí? Y así nosotros podemos dar el diagnóstico, ¿está? Muy bien. Bueno, solamente eso con respecto a gingivitis marginal, ¿está? No es un tema muy difícil, ¿sí? Pero es la gingivitis más frecuente, ¿está? Bien. El segundo grupo, ¿sí? Son enfermedades o gingivitis, ¿no es cierto?, influidas por o inducidas por placa bacteriana, pero modificadas por factores sistémicos en un primer lugar. Y dentro de estas tenemos asociadas al sistema endocrino, ¿m? Y después la segunda, que es asociadas a discrasias sanguíneas. ¿Está? Todas estas son modificadas por factores sistémicos. Tenemos la de la pubertad, la del ciclo menstrual, la del embarazo, la de la diabetes también, ¿no es cierto? Y ya les digo, los cambios gingivales, la patogenia, todo eso es lo mismo que en el caso anterior. ¿Está? O sea, la encía se va a inflamar, ¿sí? Va a tener ese color, bueno, dependiendo de la etapa, ¿no es cierto?, en la cual se encuentre, va a tener un eritema o va a estar rojo azulada, ¿sí? Va a haber sangrado, ¿sí? Va a estar edematizada, se va a perder el punteado característico de cáscara de naranja, todo lo mismo. Nada más que hay el factor por cambios hormonales que suceden ya sea en la pubertad, en el ciclo menstrual o en el embarazo, que va a aumentar más, intensificar más la inflamación. ¿Está? Siempre los cambios hormonales intensifican el proceso inflamatorio. ¿Sí? En el caso de la gingivitis del embarazo, al tener cambios hormonales, principalmente por mayor
secreción de estrógeno y de progesterona, que son las dos hormonas del embarazo, ¿sí? Esas hormonas, el estrógeno, la progesterona, hace que se produzca una vasodilatación mucho más intensa, ¿está? O sea, los vasos sanguíneos se dilatan muchísimo y eso produce digamos, un aumento del flujo sanguíneo en la encía y congestión también, ¿está? Así que eso es lo que provocan las hormonas, ¿sí? Una vasodilatación, ¿sí? Con eso una hiperemia y congestión también, ¿está? Esa gingivitis del embarazo más o menos empieza a aparecer entre el segundo a tercer mes del embarazo, ¿está? Hasta el octavo. Una vez que se termina el embarazo, ¿no es cierto? Y las hormonas vuelven a equilibrarse, entonces la gingivitis del embarazo cesa y queda solamente una gingivitis marginal crónica que obviamente que hay que controlarla porque por la placa, ¿está? Hay que decirle al paciente que higienice mejor sus piezas dentales y de esa manera se va a ir la gingivitis marginal crónica, ¿está? Pero si no, bueno, siempre nosotros tenemos que controlar la placa, ¿está? Sacar la placa, que es el irritante local, ¿sí? Y después, bueno, el embarazo o el ciclo menstrual o la pubertad es un periodo, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es que la placa no esté presente, porque si no es más intenso todavía. ¿Está? Muy bien. En el embarazo, y acá les voy a recordar un poquito, además de la gingivitis del embarazo, que es muy parecida a la marginal crónica, pero más intensa, un poquito más intensa, y está asociada a cambios hormonales, en el embarazo puede aparecer una entidad que nosotros la conocemos como lesión reactiva o pseudotumoral, ¿sí? Que es el granuloma telangiectásico. ¿Está? Es parecido a una tumoración, fíjense que se presenta en las encías, ¿sí? Es de un color rojo, vinoso, porque tiene muchos vasos sanguíneos adentro, es lobulado, ¿sí? Es brillante y sangra muchísimo, ¿está? Por la presencia de vasos, entonces sangra, ¿está? Y de hecho, la consulta más frecuente es por el sangrado, ¿sí? La paciente viene con la tumoración, ¿no es cierto? Y que sangra mucho y eso es lo que le asusta, ¿está? Es una de las consultas más frecuentes durante el embarazo, ¿sí? El granuloma telangiectásico, ¿está? Así que vamos a tenerlo presente, ¿está? Muy bien. Eh, bueno, fíjense, este es el granuloma, en realidad esto lo vimos en lesiones reactivas y ven el granuloma que se ha extirpado, recubierto por un epitelio, como un epitelio plano estratificado, no queratinizado, con acantosis, papilomatosis, ¿sí? Puede haber algunas zonas de atrofia, pero más que nada son los cambios de acantosis y papilomatosis. Y abajo van a encontrar tejido de granulación, ¿sí? Con muchas fibras colágenas, infiltrado inflamatorio crónico, ¿sí? Y vasos sanguíneos. ¿Sí? Es lo que más tiene, vasos sanguíneos. ¿Está? Por eso el color rojo vinoso. ¿Está? Muy bien. Muy bien. Eso recuerden, ¿sí? Este es el mismo granuloma que nosotros vimos en lesiones reactivas. ¿Está? Que se da justamente por cambios hormonales. ¿Sí? No se olviden el momento en que aparece esta gingivitis del embarazo. Del segundo al tercer mes hasta el octavo. Una vez que nace el bebé y se equilibran las hormonas, ¿sí?
la progesterona, el estrógeno y demás, una vez que llegan al equilibrio, desaparece, o sea, se va la gingivitis del embarazo, y si hay placa, quedaría solamente la gingivitis marginal crónica. ¿Está? Ahora, si ya se controló la placa, se iría la gingivitis totalmente. ¿Está? Así es como funciona. Lo mismo pasa en la pubertad, en el ciclo menstrual, lo mismo. ¿Está? Se va el ciclo menstrual y vuelve nuevamente, digamos, o a una gingivitis marginal crónica, ¿sí? O si ya no está la placa, volvería a la normalidad la encía. ¿Está? Son por periodos. ¿Sí? En la diabetes pasa lo mismo, nada más que, digamos, es durante el periodo de diabetes en donde no está controlada la diabetes. ¿Sí? Ahora, si la diabetes está bien compensada y el paciente tiene una buena higiene bucal, probablemente no tenga ninguna enfermedad gingivo-periodontal. ¿Está? El problema es cuando el paciente no está controlado de su diabetes y encima tiene placa bacteriana. ¿Está? Ahí sí se produce la gingivitis de la diabetes. ¿Está? ¿Hasta acá alguna pregunta, duda de este tipo de enfermedad? Otra de las enfermedades gingivales era esta, ¿no es cierto? Que si bien es inducida por placa también, pero está asociada a un factor sistémico, una enfermedad sistémica, en este caso a discrasias sanguíneas, y tenemos un ejemplo, que es la gingivitis de la leucemia. ¿Está? La leucemia, ustedes saben que es un tipo de cáncer que afecta a los glóbulos blancos de la sangre. Acá tienen la frecuencia de presentación, ¿sí? La leucemia más frecuente es la que afecta a los monocitos, ¿está? Los que después se transforman en macrófagos, bueno, a esos. Después están las leucemias mielocíticas, ¿sí? Que son de los leucocitos. Y por último, la leucemia linfocítica, ¿está? Que afecta a los linfocitos, ¿no es cierto? T o B. Así es la frecuencia de presentación de las leucemias, ¿está? En este caso, ¿qué pasa con la gingivitis de la leucemia? Está el factor irritante, que sabemos que es la placa, más que la persona tiene disminuida su línea de defensa. Claro, si los linfocitos, los monocitos están, o los leucocitos, los glóbulos blancos, que son nuestra célula de defensa, están alterados, ¿sí? Están inmaduros, ¿está? Entonces, obviamente que la persona no tiene las defensas como para hacer frente a una gingivitis marginal crónica común, ¿está? Entonces, está la placa más las bajas defensas del paciente, ¿está? Y fíjense cómo se manifiesta clínicamente la gingivitis de la leucemia, ¿está? El agrandamiento gingival, o sea, la inflamación gingival que ocurre en esta gingivitis de la leucemia es mucho más intensa que una gingivitis marginal crónica común, ¿está? Y es, por lo general, de toda la gingiva, ¿está? O sea, es generalizada, ¿sí? No solamente que se agranda, se pone roja, sangrante, sino que también se ulcera. Esa es una lesión nueva que aparece, ulceraciones en la gingiva, como ven acá, ulceraciones. Y
fíjense, hasta se recubre de una pseudomembranita blanquecina, ahí se ve, está. Y hay necrosis también, ¿sí? Necrosis y ulceración. Esas son las lesiones que se le agrega a lo que vimos en gingivitis marginal crónica, o sea, el enrojecimiento, el aumento de tamaño, la edematización, la pérdida del punteado, los contornos redondeados, el sangrado, ¿no es cierto? A todo eso que ya vimos en gingivitis marginal crónica, acá se le agrega las ulceraciones y la necrosis. Está más intenso. Y el agrandamiento de la encía, o sea, la inflamación gingival, es mucho más intensa, ¿sí? Agrandamiento más intenso. Fíjense en la imagen cómo el agrandamiento de la gingiva llega a cubrir parte de la corona dental o toda la corona dental. Incluso acá los bordes incisales pueden llegar a tomar contacto con la gingiva y también dañarla. ¿Está? Hasta ese punto, ¿sí? Eso es lo que ocurre en la gingivitis de la leucemia. ¿Está? Es mucho más intensa la respuesta que provoca. ¿Sí? Muy bien. Fíjense que todas son variaciones, ¿sí? Es la gingivitis marginal crónica, por decirlo así, con toda su presentación clínica, más alguna modificación. ¿Está? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta que tengan? Bien. ¿Qué hacemos en estos casos? Esto aparte, ¿no es cierto? Como para tenerlo en cuenta, ya estamos terminando. ¿Qué hacemos en estos casos? Para estos pacientes, nosotros, a ver, ya les digo, los cambios hormonales no los podemos controlar, excepto que pase la etapa, ¿verdad? O sea, la pubertad, o el ciclo menstrual, o el embarazo. O, en el caso de la diabetes, controlar bien al paciente, no nosotros, sino el especialista, controla, le da la medicación, y después de eso, ¿no es cierto?, ya no estaría ese factor general, ¿no es cierto?, influyendo. Entonces, lo único que tendríamos que hacer nosotros es controlar la placa o los irritantes que están locales. ¿Está? Esos tenemos que nosotros tratar, ¿sí? De esa manera nosotros prevenimos que haya placa acumulada y que se inflamen las encías. Lo mismo acá. Nosotros no le vamos a quitar la leucemia al paciente. ¿Está? No vamos a poder hacer eso, ¿sí? Pero sí podemos controlar la placa o los predisponentes locales, ¿sí? Como las malposiciones, las restauraciones más lecha y demás. Todo eso podemos controlar y así evitar que haya un irritante local que provoque esto. ¿Está? Eso es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Muy bien. Eso tengan en cuenta. Bueno, ya dimos los dos. Ya vimos los dos primeros grupos, la que solamente está asociada a placa, que era la más común, y las que estaban modificadas por factores sistémicos, ¿sí? Vimos ejemplos nada más, ¿sí? Saber más o menos cómo se presenta uno u otro, o cómo abordarlos, ¿no es cierto? Vamos a ver el 3, que es modificadas por medicamentos, ¿sí? Y en este caso, fíjense, hay ciertos medicamentos como anticonvulsivos que se usan para el tratamiento de epilepsia, dilantina, fenitoína son anticonvulsivos. La ciclosporina, que es un inmunosupresor,
para pacientes que, digamos, están trasplantados o pacientes que tienen alguna enfermedad autoinmune, ¿está? Entonces, para bajarle la reacción de defensa y en el caso de los trasplantados, que no ataquen al trasplante, porque si no, obviamente no lo van a aceptar, ¿está? O para aquellos pacientes que tienen enfermedades coronarias o sufrieron infarto, esto sí se puede modificar hoy en día, hay muchos fármacos, que es la nifedipina, un vasodilatador, ¿está? Para evitar infartos o colapsos cardiovasculares, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que ninguno de estos fármacos nosotros le podemos quitar al paciente, porque es de vida o muerte, ¿no es cierto? Entonces otra vez nos remitimos nuevamente a controlar la placa y los factores predisponentes locales, ¿está? Entonces no le podemos quitar estos fármacos, ¿sí? Quizás sí podemos persuadir, digamos, al paciente para que vaya a consultar con su especialista y preguntar si hay algún otro fármaco que pueda tomar porque le está ocasionando algún problema gingival, ¿está? Pero si no es posible, entonces no se tocan los fármacos de los pacientes, ¿sí? No podemos suspender, ¿está? Entonces nos remitimos solamente a el control de la placa, ¿está? A mejorar la higiene, a si hay factores predisponentes locales, mejorarlos también, ¿está? Bueno, acá obviamente les ponen la clínica, ¿sí? Fíjense, se produce por causa de estos fármacos, se produce un agrandamiento gingival que no duele. Puede agrandarse tanto la encía, que puede cubrir parte o toda la corona dental. El color es rosa pálido, a menos que haya placa bacteriana asociada. ¿Sí? Si hay placa bacteriana asociada, va a haber un proceso inflamatorio, un color rojizo, ¿no es cierto? Pero si no, si está todo perfecto, si, digamos, se eliminó la placa, se desinflamó la encía, solamente va a quedar la encía agrandada, nada más, ¿está? Porque los fármacos producen ese agrandamiento gingival, ¿sí? Pero ya les digo, si hay placa, se va a inflamar encima. No solo que va a estar agrandada, sino que va a estar inflamada. ¿Está? Obviamente que si suspendemos el fármaco, la encía se va, digamos, a achicar, ¿verdad? Va a desaparecer esta enfermedad gingival, pero ya les digo, no podemos porque obviamente no le podemos sacar estos fármacos, excepto que sean anticonceptivos. Ahí sí se puede modificar. ¿Está? Solo en esos casos. ¿Sí? Muy bien. Sepan cuáles son los fármacos, para qué pacientes se utilizan, ¿está? ¿Qué producen, si les preguntan, qué producen esos fármacos en la encía? Agrandamiento gingival, ¿está? Y a eso se le agrega el factor placa, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda, pregunta de este grupo? Muy bien. Este también, otra variante más, ¿no es cierto? Que son las enfermedades gingivales, ¿sí? Inducidas por placa también, ¿no es cierto? Está dentro de ese grupo, pero modificada por desnutrición, en este caso por falta de vitamina C o ácido ascórbico, ¿sí? La deficiencia de vitamina C produce una enfermedad que se llama escorbuto, ¿está? Las encías van a estar inflamadas así tal cual una gingivitis marginal crónica, eh, tal cual, ¿sí? Sobre todo si está influida por placa, obviamente. Pero hay algo que se agrega acá, ¿vale? Una particularidad. La falta de vitamina C produce en las encías, o bueno, en los tejidos en realidad, una hemorragia muy profusa,
¿está? O sea, sangra muchísimo las encías. Eso es lo más llamativo de esta enfermedad del escorbuto, ¿sí? Las encías están muy, muy sangrantes, ¿sí? Hay mucha, mucha hemorragia gingival, ¿está? Y también la falta de vitamina C retrasa la cicatrización, ¿está? Así que esto se mantiene por mucho tiempo, ¿estamos? Hasta que se vuelva a reponer la vitamina C, ¿no es cierto? Bueno, pero lo más importante, o sea, además de tener todas las características de una inflamación gingival común y corriente, lo más eh, particular acá es la hemorragia gingival, ¿está? Que es muy, muy profusa, muy abundante, ¿sí? Esa es la característica en este caso, ¿sí? Fíjense que cada una de las que fuimos dando, con esta terminamos las que son inducidas por placa, de cada una tiene una particularidad. O sea, ustedes tienen que estudiar bien gingivitis marginal crónica y después las otras son variaciones, ¿sí? Porque todas son inducidas por placa, ¿está? Nada más que están modificadas por algún factor sistémico, ¿estamos? Por ejemplo, la de la pubertad es por cambios hormonales, se van los cambios hormonales, vuelve todo a la normalidad. O se controla el cambio hormonal y vuelve todo a la normalidad, ¿está? La de los fármacos, sí, los fármacos sí producen un agrandamiento gingival, eso es verdad, pero si a eso le agregamos la placa, se inflama también, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, saber cuáles son los fármacos que producen agrandamiento y bueno, tener en cuenta que tenemos que mantener una buena higiene bucal. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que si ustedes ven una gingivitis en donde hay una hemorragia demasiado profusa, ¿sí? Lo primero que hay que mirar es si tiene deficiencia de alguna vitamina, por ejemplo, vitamina C. ¿Está? Eso es lo primero que se estudia. ¿Está? Y el de la leucemia es muy particular porque el agrandamiento gingival es muy, muy grande, ¿sí? A comparación de otros tipos de gingivitis, y hay necrosis, ulceración, ¿no es cierto? Es muy dolorosa también la de la leucemia, ¿está? Entonces cada una tiene su particularidad, ¿está? Eso nada más tengan en cuenta. La última que vamos a ver hoy, ¿sí? Después ya la próxima clase va a ser periodontitis, esta es la última que vemos. Que bueno, estas son lesiones gingivales que ya no son inducidas por placa, ¿sí? Ya no es por placa esto, sino por algún otro factor. ¿Mm? En este caso, dentro de este grupo, fíjense, habíamos visto varios en realidad, un poquitito, sería de este grupo. Nosotros solamente vamos a ver un ejemplo de este grupo, que es el de origen genético o hereditario. ¿Está? Esa es la que vamos a ver. ¿Sí? De estas sí vimos todas, pero de acá solamente la de origen genético es la que les explicaron. Está como ejemplo. ¿Sí? Se llama fibromatosis gingival hereditaria o familiar, o agrandamiento gingival idiopático, elefantiasis también, elefantiasis gingival, ¿sí? También le dicen esta. La etiología, la causa que lo produce es desconocida, no se sabe por qué en realidad se produce, pero sí se sabe que es algo hereditario. Aparentemente es un gen, ¿no es cierto?, que digamos está mal alterado, ¿sí? Mal formado, y produce esta respuesta a nivel gingival, en donde, fíjense, hay un aumento muy significativo de fibras colágenas. ¿Mm? Hay muchísimas fibras colágenas en esta gingiva,
que no solo hace que sea grande, como están viendo acá, y tape, bueno, prácticamente toda la corona del diente, sino también la vuelve muy firme, dura, ¿está? Porque es todo fibra. Abajo en el tejido conjuntivo de esta gingiva hay muchísimas fibras colágenas, ¿está? No duele, ¿sí? Es de un color rosa pálido, excepto que esté inflamada, pero si no, no, va a ser rosa pálido nada más. Se puede dar tanto en temporarios como en permanentes, ¿sí? Y remite ante la extracción del diente, ¿está? Fíjense, el tratamiento, o sea, no le podemos sacar los dientes al paciente, entonces el tratamiento, está bien, remite, se va, ¿no es cierto?, con la extracción dental, pero no le podemos sacar el diente al paciente, ¿está? Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué tratamiento se utiliza? La excisión quirúrgica, o sea, se corta la encía, ¿está? Va a volver a crecer igual, porque es así, tiene esa particularidad, pero bueno, se vuelve a cortar cada cierto tiempo, ¿está? ¿Cómo? Perdón. Claro, exactamente con eso se hace el tratamiento quirúrgico, ¿está? Gingivoctomía y gingivoplastía se utiliza, ¿está? Gingivectomía y gingivoplastía, ¿está? Muy bien. En la histopatología lo que ustedes van a ver es, a nivel del corion, o sea, en el tejido conjuntivo, van a ver, miren, aumento significativo. Significa que va a aumentar demasiado la cantidad de fibras colágenas y fibroblastos en el tejido conjuntivo. Hay muchas fibras. Y en el epitelio acantosis, es decir, va a estar engrosado el epitelio. ¿Está? Esas dos particularidades, ¿sí? Solamente eso. No hay más, no tiene otra particularidad esta lesión gingival. ¿Está? Y acuérdense que es hereditaria, ¿sí? O sea que hay que buscar un poco la historia familiar en el caso de estos pacientes, ¿sí? Eso anoten. Hay que indagar la parte, los antecedentes familiares, ¿sí? A ver si la mamá, el papá no tiene, o la abuela, ¿no es cierto? No tiene ya, o incluso los hermanos, si ya no tienen esta misma alteración. ¿Está? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta que haya quedado? Muy bien. Bueno, hasta acá terminamos todas las enfermedades gingivales. ¿Está? Hagan mucho hincapié en gingivitis marginal crónica, o sea, toda la primera parte, la generalidad, eso seguro, y después gingivitis marginal crónica. Y de las otras, las variaciones, ¿sí? Lo más importante sería, ¿no? Y después de esta también, por ahí, a ver, este año habían dado un caso clínico en el examen parcial, así tipo una pregunta con un caso clínico, que decía que, por eso les digo que tengan en cuenta o anoten abajo de esta, que se indaga la historia familiar, los antecedentes familiares. Porque claro, es de origen genético hereditario, así que alguien antes habrá tenido, ¿está? Entonces, bueno, con eso se puede llegar al diagnóstico o por lo menos orientar el diagnóstico, ¿está? Así cuando yo les voy dando, es fácil, ¿no es cierto?, de decir, bueno, si tiene cambios hormonales, la gingivitis por
cambios endocrinos, digamos, ¿no es cierto? Si tiene falta de vitamina C, la gingivitis por, qué sé yo, por escorbuto, ¿no es cierto? O sea, así cuando yo les voy dando acá es fácil. El tema es cuando ustedes lo vean clínicamente. Ahí es cuando no saben bien de qué tipo de gingivitis es, porque se parecen mucho unas con otras. ¿Está? Entonces, por eso, tener en cuenta qué pasa en el embarazo, qué pasa en la leucemia, qué lesiones aparecen en la leucemia. ¿Está? Eh, lesiones gingivales se agregan, digamos, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué producen las que son por fármacos? ¿Qué pasa con la del escorbuto, que es un sangrado anormal totalmente, ¿sí? Que no es común de una gingivitis, ¿está? No tanto así, ¿sí? Y lo mismo acá, ¿no es cierto? Si vemos, bueno, esta es más predecible, si vemos este agrandamiento, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, en ese caso, podemos decir, bueno, se trata de este tipo y hay que indagar la historia familiar. ¿Está? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta que haya quedado? Muy bien. Bueno, creo que la próxima clase de esto lo vamos a continuar el viernes, obviamente, que va a ser la parte de periodontitis, ¿sí? Y ficha periodontal también, porque la parte de periodontitis es más cortita. Entonces les voy a dar ficha periodontal. Y bueno, con eso terminamos todo lo que son las enfermedades gingivo-periodontales y demás. ¿Está? Después de eso sí ya viene otro tema que se llama lesiones potencialmente cancerizables, ¿sí? Que es un tema también muy preguntado ahora en este tiempo. Bueno, y lo que les iba a decir es que vamos a ver, yo me voy a organizar un poquito más con este tema de las clases. Les voy a poner ahí en el grupo a ver quiénes van a continuar, ¿está? Porque vamos a empezar ahora otra etapa. Entonces, quiénes van a continuar y vemos cómo nos organizamos, ¿sí? Porque son poquitos. Así que vemos cómo nos organizamos y de esa manera continuamos con las clases. Y si hay clases a las cuales no asistieron y quieren asistir, me avisan. Entonces yo, si por ahí armo otro grupo que va a comenzar ahora, les voy avisando para que se unan a esas clases. ¿Está? Vamos a hacer así. Muy bien, chicas. Dale. Bien, bien, bien. Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos el viernes. Gracias, Wendy. Nos vemos. Dale. Chao, chao.